Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos en la mañana, tuvimos una mañana muy bonita hoy, ¿verdad? Para los que no vinieron al ayuno, pues tocamos un tema bastante importante acerca de la liberación que Jesús vino a hacer a esta tierra, porque realmente nos encontrábamos atrapados, toda la humanidad atrapados en el pecado. Satanás tenía las llaves, él tenía el poder de la humanidad, pero Jesús vino para quitarle esas llaves y tomar el control, para destruir las obras que el enemigo estaba haciendo. Para eso vino Jesús, porque estaba destruyéndonos, destruyendo la obra de Dios. Pero Jesús vino para libertarnos. Alabado sea el Señor. Aleluya. De manera, hermanos, que en este pasaje que acabo de leer ahorita, nos narra cómo Jesús libera a un hombre mudo de un demonio. Cuando vemos la Escritura y vemos lo que Jesús está haciendo, está simbolizando allí a toda aquella mujer, a todo aquel hombre que no puede hablar, que aunque puede hablar para otras cosas, pero para predicar la palabra de Dios o para hablar de Dios no puede. ¿Por qué? Porque está mudo. Para el reino de Dios está mudo, no puede hablar acerca de las cosas de Dios. ¿Verdad? Y cuando le preguntan algo, sí, yo sí creo en Dios, sí creo, pero no puede hablarle a nadie, porque no conoce ni le conoce, ¿verdad? Entonces Jesús dice que vino a ese hombre y lo libera de un demonio mudo. O sea, ese demonio estaba en ese hombre y lo tenía cautivo. Era presa de él, lo tenía cautivo, no lo dejaba hablar. Seguramente era un servidor de Dios, alguien que lo tenía retenido para que no hablase, ¿verdad? Las proezas que Dios puede hacer o es capaz de hacer. Un milagro que provoca asombro. Cuando Él libera a aquel hombre, cuando sale el demonio mudo, el hombre habla y se dan cuenta que ha habido un milagro que causa asombro en las multitudes. Desde luego, ¿verdad? Cae, hermano, la gente quedaba atónita de ver las cosas que pasaban. Si el hombre no podía hablar, pero a través de la oración de Jesús, el demonio, o de la autoridad de Jesús, el demonio sale de la vida de aquel hombre, lo echa fuera de la vida de aquel hombre y el hombre comienza a hablar y la gente se queda atónita. ¿Quién es este hombre? Imagino que se preguntaban, ¿quién es este hombre que le obedecen, que el demonio le obedece? Alabado sea el Señor. Aleluya. De manera, hermanos, pero dice que también había algo negativo, había la acusación. Estaba la acusación maliciosa de sus detractores, que eran los escribas, los fariseos, saduceos. Estaban en contra de la obra de Dios. O sea que estos estaban de parte del enemigo. Estaban acusándole porque echaba a los demonios por Belcebú, decía. Belcebú es el mismo Satanás, que por él echaba a los demonios, pero él hace algunas aclaraciones después. Pero también la acusación maliciosa de sus detractores, quienes afirman que actúa en nombre de Belcebú. Jesús utiliza esta confrontación para revelar su autoridad de carácter divino. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él está
Él está utilizando o aprovechando la oportunidad para revelar, ¿verdad?, ese poder que tiene Él de carácter divino para poder expulsar los demonios y para poder libertar a las personas, porque dice que Él tuvo compasión de la humanidad, porque los vio como ovejas sin pastor, gobernados por fuerzas de las tinieblas, haciendo todo lo que las tinieblas quería que hicieran, adorando ídolos, hermanos, haciendo perversidades, destruyéndose a sí mismo. Pero Jesús tuvo compasión y dice que vino Él a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces vino a revelar, le dije, su autoridad divina y explicar el sentido de su misión. ¿Qué era lo que Él andaba haciendo? Porque Él, si había un hombre fuerte, porque la Biblia habla de hombre fuerte que Satanás, pero Él venía con más fuerza. Él vino con el propósito de vencerle, y vaya qué manera de vencerle, ¿verdad? Vencerle en la cruz. Fue llevado al matadero, dice, como oveja. Fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció, nunca quiso defenderse a sí mismo, sino que dejó que hicieran lo que hicieran. Él oraba por ellos, ellos lo golpeaban y lo herían, y oraba por ellos a su Padre para que tuviera misericordia de ellos, porque no sabían lo que estaban haciendo, estaban también atrapados en las tinieblas. Lo odiaban, lo detestaban, no lo querían ver allí, no lo querían ver haciendo milagros. Entonces decidieron matarle y de esa manera redimir la humanidad, que ahora estamos nosotros aquí predicando libremente. Por el momento en esta zona predicamos libremente, no así allá en el oriente o el Medio Oriente. Allá predican a escondidas. Allá andan quizás pequeños papelitos escritos, versos escritos, porque no pueden andar con una Biblia bajo el brazo. Nosotros acá tenemos libertad para hacerlo y hay que aprovechar esa libertad que tenemos. El gobierno nos permite, porque hay libertad de culto, hay que aprovecharla. Alabado sea el Señor, porque llegará tiempos donde no podremos o nadie podrá usar una Biblia, porque va a haber oposición. Tendremos que hacerlo a escondidas. Pero Jesús está ahora siempre activo, vivito, como si antes como lo estuvo antes. Ahora es el mismo Jesús. Está también, hermano, libertando a los cautivos para que les sirvan y puedan ser salvos a su nombre. Alabado sea el Señor. Número 1, el poder demuestra el poder de la liberación. En el verso 14, el primer verso que leí, que Jesús expulsa a un demonio que impedía hablar a un hombre. Le estaba atando. Cuánta gente quisiera predicar, cuánta gente quisiera ser usado para milagros, cuánta gente quisiera, pero tienen ataduras tremendas que lo que sienten es un tremendo odio por el evangelio. No pueden hacerlo. Aleluya. Pero Jesús, Él está, hermano, siempre en la disposición de poder, hermano, libertar todo aquel que quiere ser libre para servirle a su nombre. Aleluya. Porque a Satanás, que el Señor lo reprenda, no se le puede abrir un poquito la puerta, porque toma posesión. Él no respeta. Él entra violentamente y toma lo que le están ofreciendo. Él entra y comienza, ¿verdad?, a hacer daño, porque para eso vino, para hurtar, matar y destruir. Esa es la misión de Satanás.
Pero Jesús vino, dice, para dar vida y para dar vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, el poder de la liberación de Jesús, mire cómo expulsa a este demonio y se lo quita y lo reprende y lo echa fuera de la vida de aquel hombre, para que aquel hombre pudiese hablar y confesar. ¿Quién te dio el poder de hablar? ¿Quién te sanó? Ese Jesús Nazareno que enviaron. Ese Jesús me sanó, ese Jesús me libertó. ¿Cuántos dicen amén? Y ojalá todos pudiéramos, hermano, poder decir lo mismo. ¿Quién te salvó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te hizo ahora ese cambio? Porque ahora no te pareces a antes. Y usted puede decir, conocí a Jesús, a su nombre. Conocí a Jesús un día. Alabado sea su nombre, aleluya. Y Él me ha transformado. Él me cambió. Y ahora soy diferente. Alabado sea su nombre. ¿Cuántas cosas quisiera hacer el Señor con nosotros? Gloria a Jesús. ¿Cuántas cosas, hermano? Aleluya. Gloria a su nombre. Pero este milagro representa la victoria de la luz sobre las tinieblas. A su nombre. Significa que Jesús es el portador de la luz. Y donde entra Jesús, las tinieblas desaparecen. Por eso cuando usted le da entrada a Jesús a su vida, las tinieblas tienen que desaparecer, porque es más fuerte la luz que las tinieblas. A su nombre. Pero no podemos estar a medias tampoco. Tenemos, hermano, no puede amar a dos señores, dice la Biblia, ¿verdad? Si ama a uno, tiene que desechar el otro. Pero no puede amar a los dos por igual. Si dice que está sirviendo a Jesús, sirva a Jesús. Y no le dé cabida a Satanás. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, no se le puede abrir la puerta, pero ni así, porque Él entra con todo y te vuelve a enredar. Y es ahí donde está aquel famoso proverbio que solo el perro, dice, después de arrojar, vuelve a comérsela después. O la puerca, dice, después de bañada, se mete en su cieno nuevamente. Porque eso es lo que le gusta. Mala comparación, pero es bíblico. Escribieron el proverbio y también escribió el apóstol Pedro. Escribió ese proverbio adelante. Solo el perro vuelve a su vómito, dijo. Aleluya. Entonces no podemos volver. Si venimos a Cristo, Él nos limpia. Él nos limpia, nos sacude. Él nos hace libres. Él echa fuera el demonio, porque el demonio, cuando viene el dedo de Dios, no puede permanecer allí. Él se va. Pero si usted no quiere, ella no puede hacer nada a Jesús. Ese es su problema, porque Él respeta. Y por eso es la lucha, hermano. Luchamos con la gente y terminan yéndose, porque al final pues nunca pudieron serle fiel a su Señor, sino que estaban a medias. Pero eso será terrible. El hombre o la mujer que no sea fiel con Dios será terrible el día del juicio. Porque Jesús lo que busca es eso, que todos vengamos al arrepentimiento.
para que tengamos vida eterna con Él, para que vivamos una vida segura, en paz con Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús vino, dice, y derribó la oscuridad que había en aquel hombre, y la restitución de la voz, porque habló, Él habló, ya no era mudo, restituyó la voz. Y aquí generalizamos, restituye la voz a los marginados, aquellos que por timidez o por falta de perdón o por el pecado no han querido ser libres, no han querido venir a Jesús. Él está allí, ¿para qué? Para devolverle la voz, para sacar de ellos el demonio y hacerlos libres, y que puedan un día predicar, un día evangelizar, un día cantar alabanzas a Dios, un día llevarle una palabra a alguien que la necesita. Puede tener voz, hermano, para decirle a Cristo: gracias porque me has amado, gracias porque me has bendecido, gracias porque me has libertado, gracias por los milagros que has hecho en mi vida, en mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es tener voz. Tener voz del cielo, la voz que ha devuelto el Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. Número 2, la acusación ilógica, que no tiene lógica, que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Amados hermanos, aleluya, alabado sea su nombre. Están haciendo una acusación. Versos 15 al 18, aleluya, alabado sea tu nombre. Versos 15 al 18 estaban haciendo, ¿verdad?, una acusación severa, ¿verdad?, a Jesús. Aleluya. Y dice: pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Algo que no tenía lógica. Pero Él les aclara después cómo Satanás puede echar fuera al mismo Satanás. No se puede echar fuera a sí mismo. Aleluya, alabado sea el Señor, porque entonces la casa dividida, dice, una casa dividida no puede prevalecer. Entonces su reino no se podrá sostener, dice, porque ¿cómo podría echar fuera Satanás a Satanás? No tiene sentido. Entonces hacían una acusación ilógica. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a su nombre. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, dice. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. A su nombre, aleluya. Nosotros podemos ver aquí literalmente una familia dividida, hermanos, no puede prevalecer, pierde fortaleza, pierde fuerza, porque de manera que en la familia se dan algunos miembros de la familia que son buenos, otros unos buscan la unidad, pero otros son envidiosos, codiciosos, y no se puede organizar, y ya por último quedan divididos y pierden la fuerza de la familia, quedan hasta enemistados. Entonces Jesús eso les hizo comprender, que Satanás no podía echar fuera a Satanás, porque una casa dividida, eso no puede prevalecer. O sea, lo que ustedes me están diciendo aquí son tonterías. Esto es falso, esto no se los apruebo. Aleluya. Mas si lo echa por el dedo de Dios, dijo, aleluya, realmente el reino de Dios está entre vosotros, dijo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, el reino de Dios está en vosotros. Vamos a leer mejor el texto aquí. Alabado sea el Señor, aleluya. Y dice el verso 17: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae.
Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, dice, ¿cómo prevalecerá su reino? Ya que decid que por Belcebú echó fuera yo los demonios, dice. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Dice, ¿verdad? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, le dijo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque, hermano, si usted puede darse cuenta, los demonios le tenían pánico a Jesús, a su nombre. Le tienen pánico. No es que le tenían, le tienen. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso, hermano, hay gente, mire, que cuando anda chamucos dentro, cuando se habla de esto, de la autoridad de Jesús, se ponen inquietos y no hayan qué hacer y corren para acá, corren para allá, sienten que hay algo, sienten como una persecución. ¿Por qué? Porque saben que se les está ministrando la autoridad divina. Saben quién es Jesús, porque ellos no lo ignoran. Ellos saben que está sobre ellos y que Él tiene autoridad para sacarlos de donde sea, a su nombre. Aleluya. Tiene la autoridad para hacerlo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas. Aleluya. Tenemos que saber todo esto. Aleluya. Jesús desbarata el argumento. Mire, desbarata el argumento, indicando que el reino del mal no puede, aleluya, destruirse a sí mismo. O sea, Él le desbarata su argumento porque no tenía lógica lo que le estaban diciendo. Estaban hablando en coherencias, estaban hablando por hablar, pero no tenían un sustento para poder decir que por Belcebú echaba fuera a los demonios, porque no querían aceptar que había llegado el Rey de Reyes y el Señor de Señores a ponerlo en su lugar, a su nombre. Aleluya. Porque Él vino a eso, a poner en su lugar a Satanás. Lo único que de ahí para allá le tocaba a Él llegar hasta el final, hasta vencerlo. Ahí como hombre lo sacaban, a veces lo corrían, lo querían apedrear, pero se les escapaba, se iba, porque no había llegado su hora todavía, hasta que llegó a la cruz. Eso era lo que el Padre había mandado. Aleluya. Cuando Él llega a la cruz, pues ahí ya prácticamente está consumado lo que el Padre quería con la humanidad. Mire, hermano, qué amor de Dios con nosotros. Qué amor tan grande, ¿verdad? Tener ese sentimiento, ese acuerdo de poder liberarnos a nosotros de la mano del enemigo. Qué amor tan grande. No lo podemos medir. No hay palabras. No hay cómo, hermano, cómo explicar lo de Dios. No lo podremos explicar nunca, ni lo podremos comprender. ¿Cuántos dicen amén? No lo podremos comprender, porque lo de Dios es profundo. Es profundo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Número 3. La llegada del reino de Dios. Verso 19 y 20. Verso 19 y 20. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros padres. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,
ha llegado el reino de Dios a vosotros. Entonces, hermano, Jesús declara que si expulsa a los demonios por el dedo de Dios, el poder divino, significa que el reino de Dios ha irrumpido en medio de ellos. No lo comprendían o no lo querían comprender, pero realmente estaba el Rey de Reyes en medio de ellos. No lo querían aceptar. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque les había llegado su hora. Porque Satanás tenía el control de todo el planeta. Y había llegado el momento de que el Hijo de Dios viniera a tomar su lugar. Y ellos por eso estaban en contra de él. Porque aquellos hombres eran hombres comunes como nosotros, pero estaban, hermano, estaban atrapados por demonios, estaban atrapados por Satanás, y por eso lo veían a él como enemigo. No lo querían ver en los entornos. Se les había acabado la mina, se había acabado el poder absoluto que tenía, porque Jesús venía con mucho más poder que él todavía. A su nombre, alabado sea su nombre, aleluya. Y le voy a referir algo. El pueblo de Israel fue esclavo por mucho tiempo y tuvo varios libertadores. Cuando Israel pecaba, hermano, esa era la causa para que el enemigo tomara control sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios manda a Gedeón para libertarlo de la mano de los madianitas, ¿qué estaba pasando y por qué ellos estaban sufriendo, hermano, el peso, el yugo de esclavitud por los madianitas? Los madianitas no les dejaban parar el alimento. Hacían las cosechas, pero así como las hacían, así los madianitas se las llevaban. Les llevaban los ganados, les llevaban los camellos, les llevaban todo lo que tenían, se lo llevaban. Porque Dios no estaba con ellos, se había apartado de ellos. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado, hermano, aparta a Dios del hombre. El pecado divide. El pecado no deja que el hombre prospere, ni que el hombre sea libre, porque él mismo le da el poder. Los israelitas se volvieron a dioses ajenos, se volvieron idólatras, y entonces Dios se había apartado y había dejado que los madianitas tomaran el control de ellos. Pero un día, quizá alguna cierta cantidad clamaba, porque no soportaban el peso ya, el yugo de esclavitud de los madianitas. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. En el capítulo 6 del libro de los Jueces, levanta a ese hombre y lo llama para prepararlo, porque él iba a libertar al pueblo de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud de los madianitas. Y este hombre Gedeón, ni él se la creía, porque él se miraba insignificante. ¿Y por qué?, le preguntaba a Dios. Y nosotros somos hasta pobres, nosotros no podemos, somos débiles. Pero Dios le mostró que él iba a estar con él y los iba a libertar, le iba a dar el poder, y le dio, hermanos, 300 hombres solamente para que los preparara para libertar aquel gran ejército que estaba contra ellos. Pero no hay otra razón más para que seamos esclavos del pecado que el mismo pecado, la misma decisión nuestra. Cuando tomamos una decisión equivocada, entonces vamos a pagar un precio por esa decisión equivocada. Porque si yo sirvo a Dios, he elegido servir a Dios, pero no voy a servir al enemigo. Tengo que mantenerme fiel a mi Dios.
Y cuando yo soy fiel a mi Dios, eso me da libertad para ser fiel a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos. Tengo esa libertad, hermanos, para poder ser fiel a cualquiera que se acerque a mi vida, a mi entorno. Eso pasa en el hombre que es fiel a Dios, o la mujer que es fiel a Dios. Aleluya. Pero cuando dejamos entrar el pecado lo arruina todo. El pecado, hermanos, es lo más detestable que puede haber ante los ojos de Dios. Y por eso dicen las palabras: y volvió el pueblo de Dios a pecar. Volvieron a pecar nuevamente. Luego venía un rey que era temeroso de Dios, y aquel estaba a sus 20, 30 años, pero de ahí venía un malo, y aquel venía y levantaba altares a dioses ajenos, y volvían a fallarle a Dios, porque a Dios, hermano, no le agrada eso. Que estemos adorando ídolos. Debemos serle fiel a Dios, para que Dios escuche siempre nuestras oraciones, nuestros ruegos, para que cada día, cada mañana, cada noche que hablamos con Él, Él pueda escuchar nuestras oraciones. Pero si queremos vivir a nuestro antojo o a vivir a medias, no esperemos respuestas, porque Dios no nos va a responder, al menos que le hable para arrepentirse y que le diga: Señor, perdóneme, porque soy débil, no puedo, pero usted me da fortaleza. Seamos fieles a Dios, y entonces nos vamos a dar cuenta que Dios sí quiere ayudarnos, que Dios es fiel con nosotros. Aleluya, gloria a Jesús. La parábola del hombre fuerte, versos 21 y 22. Dice el verso 21 y 22: alabado sea el Señor, aleluya. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, en paz lo posee. En paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Alabado sea el Señor, aleluya. Y reparte el botín cuando viene otro más fuerte. Gloria a Jesús. Jesús le compara con uno más fuerte que Satanás, o se compara con uno más fuerte que Satanás. A su nombre, aleluya. Uno más fuerte que Satanás. Así como un hombre fuerte resguarda su palacio, dice, aleluya, Satanás mantiene cautivo a este mundo. Sin embargo, Jesús llega, lo desarma y lo vence, rescatando a los cautivos. A su nombre. Lo que hablaba antes, Satanás tenía a este mundo cautivo, pero ahora aparece Jesús hace más de 2000 años para quitarle su autoridad, para quitarle las llaves de la muerte, para decirle: aquí mando yo. Yo soy el Hijo del que hizo los cielos y la tierra. Tú no tienes nada que ver aquí. Pero ¿qué sucede? Nosotros como hombres le damos autoridad a Satanás, porque hasta este momento no está cautivo, no está preso. Nosotros mismos, con el pecado, le damos autoridad sobre nosotros a Satanás. No haga eso, hermano, hermana. Considere
lo que Dios pide. Sean santos porque yo soy santo, dijo. Si pertenecen o pertenecemos a su linaje, debemos ser como Él es. Debemos ser santos. Usted camina haciendo sus cosas, pero usted anda pensando en que usted es hija de Dios, hijo de Dios, y eso no lo hará tropezar jamás. Anda pensando en que pertenece a la realeza. Anda pensando en que pertenece a la familia de Dios y que esa familia de Dios es especial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero si andamos haciendo cosas malas, Dios no es fan de lo malo. Dios no acepta lo malo. Tampoco aceptará hijos malos. Aleluya. Por eso, vea lo que hace, cuídese, guárdese, hermano, que Dios le va a recompensar, que Dios le va a dar su libertad. Aleluya. No condicional ni condicionada. Dios lo libera completamente para que le sirva a Él. Dios lo libera, hermano, de la opresión del enemigo. Aleluya. Dios lo libera aún de las enfermedades, porque hay enfermedades que vienen de parte del enemigo. A su nombre. Hay espíritus de enfermedad que lo atormentan día y noche y no lo dejan dormir, no lo dejan tener paz. Aleluya. Pero cuando usted dice hay un libertador, hay alguien que vino para hacerme libre, hay alguien que vino para sacar de mí esa enfermedad, y ese se llama Jesús, y yo voy a entregarle mi vida a Jesús completamente, y yo voy a creerle a Jesús porque Él me va a sanar. A su nombre, Él me va a libertar. Aleluya. Alabado sea su nombre. Hermanos, confiemos en el Señor. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie. Solo hay una cosa que quiso decirle